Vamos a iniciar con el tallado del primer molar superior derecho, utilizando la técnica de tallado en jabón y con las sombras, que son las que nos han estado apoyando para guiarnos en cuanto a hacer los cortes para este tallado. Primero que tenemos que identificar, como ya sabemos, pues es las caras, ¿sí? Tenemos que identificar la cara vestibular, la cara lingualo-palatina. Como es un diente superior y es derecho, entonces este lado correspondería a mesial y este otro lado a distal. Ok, entonces vamos a continuar. Ponemos nuestra sombra lo más derecho posible. En este caso vamos a marcar únicamente la cara, la corona del diente, ya que, bueno, en el caso de los molares las raíces son un poquito más inconstantes en cuanto a su forma y anatomía. Y después haremos el corte correspondiente a las raíces, ¿sí? Entonces marcamos muy bien la cara vestibular de este diente, los cortes, teniendo mucho cuidado de que no se vaya a mover la sombra. Ahí están ya marcados todos los cortes para esta cara, y vamos a hacer lo mismo para el lado lingual. Ponemos la sombra, presentamos muy bien y marcamos ya están todos los cortes de esta cara también, la cara lingual. Entonces ya tengo los cortes tanto de un lado como del otro. Bueno, y vamos a unirlos como ya están marcados aquí. Unimos en la cara oclusal, unimos un corte por el lado proximal, unimos otro corte y podemos entonces realizar ese primer corte ya lo más derecho posible, lo más exacto posible, para poder realizar el tallado. Marcamos los cortes por el otro lado. Y vamos a hacer el otro corte de esta misma, de lingual hacia vestibular. Hay que recordar que este diente, este molar, presenta 4 cúspides, ¿sí? Entonces vamos a hacer un tallado de un diente con 4 cúspides. Este es el corte. Vamos a hacer los cortes de las caras proximales
marcando los sitios de unión de esos cortes, recordando que entre más derechos hagan ustedes esos cortes, pues mejor va a ser el tallado que ustedes van a realizar. Va a facilitar mucho el tallado. Hay que quiero aclarar y quiero enfatizar que el corte en la cara oclusal lo vamos a hacer hasta el final, el corte que divide las cúspides. Esto debido a las formas que presenta para la separación de esas cúspides. Entonces hacemos ese corte. ¿Sí? Aquí ya estarían todos los cortes. Insisto, este corte lo vamos a hacer al final, ¿sí? Ya que tengamos también los cortes correspondientes a las caras proximales para poder hacerlo mejor. Bueno, entonces este es la cara vestibular y pues la cúspide más grande y la que corresponde ahí la vamos a colocar para poder marcar nuestro tallado. Ahí está. Marcamos con mucho cuidado por un lado. Esto únicamente los vamos a marcar, pero también vamos a hacer el corte al final y explicaremos cómo es que se hace ese corte, ya que la anatomía de este molar pues presenta esas 4 cúspides y tiene una característica, el primer molar superior, que presenta la cresta transversa o cresta oblicua, y que esa cresta, bueno, pues une 2 cúspides, la cúspide vestíbulo distal y la cúspide mesiolingual o palatina, mesiopalatina. Entonces, teniendo ya marcados estos 2 cortes, vamos a unirlos. Aquí está unido por parte oclusal y aquí llega el corte de la cara vestibular, y entonces vamos a hacer ese corte. Ok, ya tenemos el corte de la cara vestibular. Vamos a unir, ya nos falta aquí a nivel del cuello también. Ok, entonces vamos a unir ahora los de la cara lingual o palatina. Y trazamos el corte. Ok, ya están todos los cortes de la cara, de la corona, y faltaría únicamente los cortes de la cara oclusal para
separar esas 4 cúspides. Como les comentaba, bueno, la cara vestibular, por la cara vestibular va a presentar 2 cúspides, por la palatina otros 2 cúspides. Para poderlas formar lo que es la cresta transversa y hacer el corte, lo voy a marcar primeramente en este lado la forma en cómo va a ir el corte, ¿sí? Para poder marcar o poder conformar esas 4 cúspides. Y es de esta manera, ¿sí? Como se aparece aquí, se hace una L y una línea en diagonal. Eso nos va a permitir formar lo que es la cresta transversa o cresta oblicua. Esta cresta va a unir esta cúspide, que vendría siendo la cúspide mesiolingual, con la cúspide distovestibular, ¿sí? Se va a unir. Conforme vayamos tallando este diente, bueno, pues lo vamos a ir explicando cómo es esta anatomía. Y aquí ya tenemos marcado el corte que corresponde a estas 2 cúspides. Si se fijan, es un corte en V. Esto también es importante mencionarlo. Aquí ya tenemos la separación, ¿sí? Como se aprecia ahí. Y de este otro lado pues nos faltaría el corte en diagonal. Al hacer este corte en diagonal, tenemos ya las 4 cúspides, ¿sí? 4 cúspides. Es importante respetar esto, que es la cresta oblicua, o que va a corresponder a la cresta oblicua. Nos faltaría únicamente, estoy fijándome aquí, que nos falta un corte por nivel del cuello. Ya están ahora sí todos los cortes, ¿sí? Vamos a empezar entonces a darle la anatomía, la forma a este primer molar superior. Y vamos a empezar cúspide por cúspide. Así como se tallaban los premolares en cada una de las cúspides, bueno, pues en este caso vamos a ir tallando cada una de ellas. Y para ello pues necesitamos conocer la anatomía de cada una de las cúspides. La cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular, ambas tienen una forma piramidal con base cuadrangular. Entonces vamos a empezar con la cúspide mesiovestibular, con esta primero. Nos apoyamos marcando lo que correspondería a las aristas de esta cúspide y empezamos a hacer un corte para marcar lo que es la vertiente armada de esta primer cúspide, la otra vertiente armada, se fijan, automáticamente se marca la arista de estas 2 vertientes, que una de estas 2 vertientes. Por el lado vestibular, pues va a presentar 2 vertientes lisas. Entonces vamos a marcar una vertiente lisa que correspondería hacia el lado mesial y otra vertiente lisa que correspondería hacia el lado
distal. Y aquí ya tenemos la forma de esta primer cúspide, una cúspide piramidal con base cuadrangular, 4 lados. La segunda cúspide que vamos a tallar es la cúspide distovestibular. Tiene la misma forma, pero recordando que la arista de las vertientes armadas se va a continuar con la cresta oblicua que está uniendo estas dos cúspides. Entonces vamos a marcar dónde van a ir las aristas. Y en este caso, bueno, pues vamos a empezar para hacer más fácil por las vertientes lisas. Marco una vertiente lisa hacia un lado. Marco o tallo la otra vertiente lisa hacia la cara distal. Ya tengo aquí estas dos vertientes. Ahora vamos a darle la forma a estas dos vertientes que son las vertientes armadas, nuevamente respetando lo que es la cresta oblicua. Entonces tallo hacia un lado y hacia el otro lado. Y aquí ya está esta segunda cúspide con forma piramidal con base cuadrangular. Tiene 4 lados. Vamos ahora a tallar la tercer cúspide. Es la cúspide más grande de este molar. Correspondería a la cúspide mesiopalatina. Esta cúspide mesiopalatina, pues la forma que tiene es piramidal, pero con base triangular. Por lo tanto, va a tener únicamente 3 vertientes. La vertiente que da hacia la cara lingual o palatina va a ser una vertiente lisa y se va a continuar en toda esta cara, ¿sí? Entonces todo esto va a corresponder a una sola vertiente lisa. Hay que redondearla muy bien. Y aquí tendríamos una división que nos va a marcar 2 vertientes armadas. Una hacia un lado y la otra hacia el otro lado, respetando, ¿sí?, la cresta oblicua. Tenemos ya la forma de esta tercer cúspide y para finalizar pues sería ya nada más la última cúspide, la cúspide más pequeña, y este tiene una forma romboidal, únicamente presenta una vertiente lisa y una vertiente armada, ¿sí? Entonces en esto no hay que hacer ningún otro tallado. Vamos a empezar ahora a marcar lo que son las crestas marginales y para formar también las fosetas triangulares. Marcamos una cresta marginal de un lado y la foseta triangular, recordando que la foseta triangular pues se forma con una parte de lo que es la cresta marginal, una vertiente armada de una cúspide y la otra vertiente armada de la otra cúspide. Y del otro lado pues marcaríamos también una cresta marginal
y una foseta triangular. Ok, teniendo ya en cuenta esto, podemos empezar a darle anatomía a este diente, ¿sí? Ya están todos los cortes y las formas de esta corona, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que tendríamos que hacer es empezar a redondear. Vamos empezando a quitar todo lo que esté liso. Si ustedes recuerdan, superficies lisas son únicamente por desgaste. Empezamos a quitar todo lo que esté de más en este primer molar, en este tallado de jabón, para darle la anatomía que debe de tener. En este caso, los cuellos son más rectos. El cuello de la cara vestibular, en ese perfil cervical, es más recto. No es tan pronunciado como en los premolares. Al igual en sus caras proximales, sus cuellos son un poquito más rectos. Al igual que todas las caras linguales, son más pequeñas, un poco más pequeñas que las caras vestibulares. Hay que ir respetando toda la anatomía, siguiendo aseveraciones y constantes que se cumplen en cada uno de nuestros tallados, y poco a poco va tomando forma este primer molar superior. Seguimos redondeando ahora este lado, este perfil. Para dar las dimensiones según este tallado en jabón. Ok, va tomando forma cada vez más a un primer molar. Ya que terminamos con el tallado de la corona, vamos a marcar las raíces y daremos la forma a esas raíces. Este es un diente triradicular, quiere decir que presenta 3 raíces, 2 raíces vestibulares y una raíz hacia la cara palatina. Es una raíz la más grande, la raíz palatina es de mayor tamaño que las otras 2. Vamos a marcar surcos secundarios de las vertientes armadas. Si pueden ustedes observar cómo el surco fundamental, inicia profundo hacia la foseta triangular mesial, y luego se eleva un poco hacia las aristas, y luego vuelve a profundizar hacia la foseta central, ¿sí? Se vuelve a elevar
hacia lo que es la arista de la cúspide distovestibular y la cresta oblicua, y luego vuelve a profundizar. Cada una de esas características hay que respetarlas para poder dar la forma correcta a este primer molar. Como pueden observar ustedes, la arista se continúa con la arista de la cúspide distovestibular, se continúa con la cresta oblicua. Y finalmente esta cúspide, la cúspide distopalatina, pues es la más pequeña, de forma oblicua, presenta únicamente una vertiente lisa, ¿sí? Y una vertiente armada. Aquí también marcaríamos surcos secundarios. En la cara vestibular hay que marcar la división entre estos dos cúspides. Si usted recuerda, es una zona muy frecuentemente presenta caries, esta zona, que es donde se unen estas dos cúspides. Prácticamente pues está ya la anatomía de este primer molar. Vamos dándole un poquito más de forma a estos surcos secundarios. Vamos a quitar los excedentes. ¿Sí? Y pueden ustedes viendo la anatomía de este primer molar. Vamos a marcar lo que son las raíces para poder hacer los cortes. El corte de la raíz, habíamos dicho que, bueno, presenta dos raíces vestibulares y una raíz palatina. Aquí vamos para fines didácticos, vámonos a la parte, a lo que correspondería a apical, y vamos a marcar lo que serían los ápices de este diente, ¿sí? Insisto, las raíces de los molares, bueno, pues son muy variadas en su forma, pero presentan tres raíces. Entonces es lo que vamos a ir colocando aquí, los tres ápices, lo que correspondería a dos ápices vestibulares y un ápice palatino. Marcamos también la división de estas dos primeras raíces para que se forme la furca, o donde se bifurcan estas dos raíces. Y por el lado lingual o palatino, bueno, pues marcamos
lo que correspondería a una sola raíz. Una raíz más grande, más gruesa, más de mayor tamaño que estas otras dos. Estas son más pequeñas, ¿sí? Y por los lados proximales lo que vamos a hacer es que vamos a unir el ápice hacia el inicio de la raíz. Lo mismo del otro lado, marcamos de el ápice hacia el inicio de la raíz para empezar a hacer los cortes. El corte de la raíz va a ser de la siguiente forma. Marcamos o hacemos el corte entre esas dos raíces, pero sin llegar hasta el otro extremo del diente o de lo que es el jabón. Ya tenemos ahí un corte. Lo mismo vamos a hacer del lado lingual, teniendo en cuenta aquí que vamos a hacer un corte hacia apical profundo, pero por la parte de arriba no vamos a profundizar para no ir a cortar esta parte. Entonces quiere decir que coloco yo el cúter en esta posición y, si ustedes se fijan, estoy siguiendo la forma que marqué aquí, ¿sí? Entonces de la parte cervical no estoy profundizando, pero de la parte apical sí estoy profundizando. Lo mismo haría en este otro lado donde está marcado esta raíz. Profundizo de la parte apical, pero de cervical no profundizo. Y entonces puedo quitar esta primer parte del corte. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Profundizo de apical y de cervical no profundizo, lo dejo superficial. Hago lo mismo de este otro lado, ¿sí? Respetando la forma de las raíces. Ya estoy haciendo el corte de lo que corresponde a la raíz palatina. Ya hice el corte de estos dos raíces vestibulares. Bueno, ahora lo que voy a hacer es simplemente unir el corte desde apical, ¿sí? En forma diagonal para poder separar estas raíces, ¿sí? Y ahí ya tendría las tres raíces de este primer molar. Y aquí lo único que tendríamos que hacer, bueno, pues es dar la anatomía entonces ahora a estas raíces, darle la forma cónica que tienen, quitando los excedentes de jabón para marcar bien los cuellos. Y entonces empezar a hacer el tallado ya de estas tres raíces. Ok, entonces ya quitamos los excedentes, ¿sí? Quitamos los excedentes y empezamos con el tallado de estas raíces, redondeando y quitando
todos los excedentes. Aquí a nivel de la furca, bueno, podemos profundizar un poquito porque es donde se van dividiendo estas dos raíces. Queda un poquito amplia esta raíz palatina, vamos a adelgazarla un poquito más. La forma de las raíces son conoides, son cónicas, así es que vamos a dar esa forma que tienen. Y pues es un poquito más de trabajo porque son 3 raíces las cuales hay que tallar, hay que darle la forma. Va tomando un poquito más de forma. Recordando que estos cuellos son rectos, un poquito más rectos, aún así sí se puede ver su radio, en cuestión de proximal, su radio hacia apical, pero no tan marcado. No tan marcado como en los premolares. Por palatino, ¿sí? Un cuello más recto. Marcando estas dos raíces. Recordando que pues la raíz tiene una curvatura hacia distal, ¿sí? Entonces se puede ir marcando también esa curvatura que tiene hacia distal. E ir adelgazando los ápices, estos ápices, para que puedan corresponder
a estas raíces. ¿Sí? Y ahí estaríamos pues también finalizando el tallado de este primer molar superior con sus 4 cúspides, ¿sí? Así es como lo veíamos, su cara vestibular, su lado mesial, su lado palatino, su cara distal, ¿sí? Marcando cada una de estas anatomías con sus 3 raíces, una raíz, 2 raíces vestibulares y una raíz palatina.